Buenas noches tengan todos. Hoy vamos a tener la clase número 5 de la carta a los Hebreos. Vamos a estar estudiando Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3. Hoy vamos a estudiar solamente 3 versículos, pero que nos van a enseñar grandes cosas. El tema es descuidar una salvación tan grande. En Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4, la Biblia dice: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Descuidar una salvación tan grande, como lo está diciendo aquí el autor, el escritor de la carta de Hebreos. Debemos velar para que esto no suceda. No podemos descuidar nuestra salvación. No podemos descuidar, ya que nosotros hemos recibido la bendición dentro de tantas personas en el mundo de conocer el Evangelio de Cristo. Debemos velar para que esto no suceda, porque se corre el riesgo de deslizarse, como dice el texto. Se corre el riesgo de desatenderla, de descuidarla y aún de perderla. Aunque esto último, y como lo vamos a estudiar en la noche de hoy, es muy discutido en el amplio mundo religioso. El escritor de la carta alerta a sus receptores, entre los que nos incluimos nosotros, por supuesto, acerca de cada uno de estos riesgos. Tenemos una gran salvación, así como está ahí en mayúscula, tenemos una gran salvación que debemos atender y cuidar. Los subtítulos en la Biblia, tal como aparece en la gráfica, así como la numeración de capítulos y versículos, fueron añadidos posteriormente y estos no forman parte de los textos originales. En mi Biblia, los versículos del 1 al 4 del capítulo 2 de Hebreo está precedido por el subtítulo Advertencia del peligro de desatender la salvación. Y esto me lleva a preguntarme, ¿es posible desatender la salvación? Se trata de una pregunta sumamente interesante, hermanos, y ampliamente debatida entre los creyentes en Cristo. Para responderla con propiedad, es indispensable adentrarse en el contexto original de la carta a los Hebreos. Para comprender adecuadamente el mensaje, debemos tener presente que el autor se dirige a creyentes judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías prometido. Los hebreos, como lo estudiamos en lecciones anteriores, eran los destinatarios de esta epístola y eran creyentes, creyentes genuinos en Cristo. No eran solamente simpatizantes, eran creyentes genuinos en Cristo. Habían escuchado la palabra de Dios con atención, como dice Hebreos 2:1. Esa palabra que ellos habían escuchado produjo fe en sus corazones, como dice Romanos 10:17 y Hebreos 3:14. Ellos se habían arrepentido de sus pecados, habían obedecido el Evangelio mediante el bautismo en agua, como lo dice Hebreos 10:22, y fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, según Efesios 1:13 y según Hebreos capítulo 6, versículo 4. Estas personas, estos receptores de la carta, eran salvas. No se trataba de simples oyentes, como dije anteriormente, ni simpatizantes de Cristo, sino de creyentes comprometidos que habían experimentado la obra transformadora del Evangelio en sus vidas. Sin embargo, debido a la presión social, la persecución y las pruebas, muchos de ellos estaban considerando volver a las prácticas del judaísmo tradicional. Además, la carta, la epístola, se dirige a cada uno de nosotros, quienes, por la infinita gracia de Dios, tenemos el inmenso privilegio de acceder a su mensaje y meditar en su enseñanza. Como dije hace un momento, dentro de tantos millones de personas que hay en el mundo, es una bendición que usted haya conocido el Evangelio del Señor Jesús. Así que usted debe orar por quien le predicó a usted el Evangelio y por quien le predicó a ese que le predicó el Evangelio.
Al igual que aquellos primeros receptores, hermanos, usted es un creyente verdadero. Y usted es un creyente verdadero porque usted ha escuchado el mensaje de salvación. Romanos 1:17, 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Usted es un creyente verdadero porque ese mensaje produjo fe en su corazón, como lo dice Romanos 10:17, y usted confesó con su boca para ser salvo. Usted es un creyente verdadero porque usted se arrepintió de sus pecados, como dice Hechos 17:30. Y usted es un creyente verdadero porque se bautizó para el perdón de los pecados, como dice Hechos 2:38 y como lo dice Hechos 22:16. Y porque fuiste sellado con el Espíritu Santo, como lo vuelve a decir Efesios 1:13 y Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, el sello, las arras de nuestra herencia, la garantía de la salvación. Si nosotros hemos hecho estas cosas, somos salvos. Tú eres salvo y eres salva. No eres un simple creyente o un simple oyente, ni eres un simple simpatizante de Cristo. Eres un discípulo de Cristo. Eres, y si aún no, porque no has completado alguno de los pasos anteriores, ser un creyente comprometido. Eres, y si aún no lo eres, debes ser un creyente comprometido. Como hemos dicho en anteriores oportunidades, el discípulo de Cristo está para servir, para permanecer en su palabra. El que permaneciera en mi palabra, conoceré la verdad y la verdad lo hará libre. Pero el discípulo verdadero permanece en la palabra de Cristo. Juan 8:31-32. Has experimentado la obra transformadora del Evangelio en cada uno de nuestras vidas. Eso lo hemos experimentado. Somos creyentes genuinos que, al igual que los primeros destinatarios de la carta, aquellos judíos receptores de la carta, podemos enfrentarnos a la presión social, a la persecución o a las diversas pruebas. Y en medio de estas circunstancias, no es extraño que surja la tentación de volver a las prácticas de la religión tradicional. Como ellos fueron tentados a volver a las prácticas del judaísmo, nosotros podemos ser tentados a volver a las prácticas de la religión tradicional buscando refugio en lo familiar. Sin embargo, al igual que aquellos creyentes del primer siglo, somos llamados a perseverar en la fe, confiando en la suficiencia de Cristo y en la firmeza de su promesa. La exhortación a tal perseverancia, hermanos, la encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2, cuando el escritor dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que cuando nosotros nos veamos rodeados de esos problemas, de esa presión social, nosotros no podemos poner la mirada en ningún hombre, ni en el predicador, ni en el maestro, ni en el pastor, ni en nadie. Puesto los ojos en Jesús, el autor, por quien se inicia la fe y el que termina, el consumador de la fe. Y siguiendo su ejemplo, que dice que el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Esa prueba terrible que tuvo que padecer, y en la cual en el monte Getsemaní le dijo a los discípulos que velaran y oraran porque la carne era débil, no lo decía ni siquiera tanto por la carne de los discípulos, porque estaban durmiéndose, sino porque él sentía que la carne, el hecho carne, él fue hecho carne. Recordemos la hipóstasis, su persona, su naturaleza humana, su óseo humana, su carne estaba siendo débil en ese momento y pedía fortaleza a Dios y mandó un ángel para fortalecerle. Pero él puso el gozo delante de esa cruz, delante de esa tortura, delante de esa noche. Menospreció lo oprobio y luego, muerto, sepultado y resucitado, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del trono de Dios, como le dijo el autor de la carta en los primeros versículos del primer capítulo
en la carta a los Hebreos. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Es en Jesús en quien tanto ellos como nosotros debemos fijar nuestra mirada. Esa es una de las razones por las cuales el autor de la epístola a los Hebreos exalta la figura de Cristo por encima de todo aquello que los judíos consideraban superior. Recordemos que los judíos consideraban superior a los ángeles, consideraban superior a Moisés, al sacerdocio levítico, que el autor les dice, exalta la figura de Cristo con el firme propósito de mostrarles la incomparable superioridad del nuevo pacto. Ahora nos habla, en estos postreros días, nos ha hablado por medio del Hijo. Y como estudiamos en la clase anterior, esa palabra la tenemos ahí en el nuevo pacto, en los 27 libros del Nuevo Testamento. Cristo no solo supera cada uno de estos elementos en dignidad y función, sino que establece una nueva realidad espiritual basada en su sacrificio perfecto, su sacerdocio eterno y su mediación directa ante Dios. Todas estas tres cosas se ven en el transcurso de la carta a los Hebreos. Todo esto ya era conocido por los destinatarios de la epístola, pero ellos necesitaban ser recordados. Por eso el autor les escribe, para exhortarlos, animarlos y advertirles. No se trataba de enseñarles algo nuevo, sino de reafirmar verdades que ya habían recibido, pero que corrían el riesgo de olvidar o descuidar en medio de la presión, el sufrimiento y la tentación de volver atrás. Desde el capítulo 1 de Hebreos, hemos aprendido verdades fundamentales sobre la identidad y autoridad de Cristo. Jesús es presentado como el Hijo de Dios, la imagen misma de su sustancia y aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es por medio de él que Dios ha decidido hablar en estos últimos tiempos, revelando su voluntad de manera definitiva. Por tanto, lo que aquellos judíos y nosotros hoy día hemos oído no es cualquier mensaje. Es la palabra misma de Dios hablada por su Hijo. Esta revelación no puede ser ignorada ni tratada con ligereza, pues proviene del único que tiene autoridad sobre todas las cosas. Y lamentablemente, la rutina hace que nosotros en muchas ocasiones tratemos esto con mucha ligereza. Dios, en su infinita sabiduría y amor, hizo todo lo necesario para que su mensaje fuera claramente comunicado y debidamente atendido. Jesús se hizo hombre, entre otras razones, para hablarnos de tú a tú, revelando la voluntad divina de manera directa y personal. Luego envió al Espíritu Santo para que recordara a los primeros discípulos todo lo que él les había enseñado, Juan 14:26, y para que les enseñara lo que aún faltaba por comprender, guiándolos hacia toda la verdad, Juan 16:13. Además, el Espíritu Santo fue enviado para impartir dones a los hombres, como dice el versículo 4 de Hebreos 2, confirmando con poder y señales la veracidad de esa palabra. En resumen, Dios no dejó ningún aspecto sin atender. Preparó el camino, reveló su verdad, confirmó su mensaje y nos dio los medios para recibirlo con diligencia. Y usted está sentada ahí frente a una computadora, abriendo su Biblia o la aplicación en su celular. Esto fue cierto para los judíos del primer siglo. Estas verdades, estas bendiciones, sigue siendo cierto para usted y para mí en el día de hoy. Por eso es que la Biblia dice que es una gran salvación. Mire todo lo que ha hecho Dios para que usted pueda disfrutar, deleitarse en esa gran salvación. Por esta razón, el escritor comienza en el capítulo 2 diciendo, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2:1. Diligencia, del griego perisoteros, significa con mucho deseo, con mucha más atención, rapidez, poner los sentidos en eso bien y ejecutarlo bien. Eso es diligencia. Tener un deseo grande. También dice, es necesario que atendamos, que con más diligencia atendamos. Y la palabra atendamos viene del griego akuo, que significa entender, escuchar,
Significa hablar, llegar a oídos de, obedecer, oír, hablar, oyente. Cuando normalmente nosotros decimos, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Bueno, una cosa es atender, poner atención verdaderamente en lo que se nos está brindando. Y deslicemos, del griego pararrueo, significa flotar pasando, es decir, soslayar, pasar por alto sin preocuparse, es deslizar. Entonces, fíjese, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que pasemos por alto o que no le demos la importancia debida a esta palabra. Vamos a ver cómo lo dicen otras versiones. La NTV dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. La PDT dice, por eso debemos prestar más atención al mensaje que hemos escuchado, para no desviarnos del camino de la verdad. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Después que Él ha dado y nos ha hablado de la superioridad de Cristo, como en el capítulo 1, por encima aún de los ángeles y de todo lo que Él ha hecho por nosotros, como lo explicamos anteriormente, por esa razón, por tanto, ese conector ahí, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. La palabra que se nos ha predicado es el verbo hecho carne. No fue algo, como lo va a decir ahorita, no fue lo que nos dejaron los ángeles, es lo que habló el Hijo de Dios. El desviarse, el no perdamos el rumbo, el no desviarnos del camino de la verdad, el no desviarnos de ella, el deslizarnos, eso se llama apostasía. Y la apostasía se evita cuando prestamos atención diligente a las palabras de Cristo. Solo manteniéndonos atentos y obedientes a las enseñanzas del Señor, podremos resistir el peligro de apartarnos de la fe. Es un peligro latente que todo el tiempo está ahí, todo el tiempo entre la lucha de la carne y el espíritu. La carne nos dice, no sigamos, no sigamos, volvamos atrás. Y el espíritu nos dice, sigamos, sigamos adelante. Versículo 2, hay un contraste. El escritor dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El escritor en esta parte se enfoca en la ley de Moisés. Recordemos que en la clase anterior estudiamos que ellos creían, y Esteban y Pablo nos confirma que fue traída por mano de ángeles y fue dada a Moisés. También en el capítulo 1 les dijo que Jesús era superior a esos ángeles. Es superior en nombre y naturaleza. Es el Hijo de Dios. Es Dios. Tiene superioridad en autoridad. El pacto antiguo, la ley de Moisés, fue dicha por medio de ángeles. El nuevo pacto fue traído por el Hijo mismo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande anunciada por el Hijo de Dios mismo? Y ahí entra la palabra descuidamos, que es ameleo, ser descuidado, es decir, no hacer caso, descuidar, desentenderse, ignorar o descuidar algo de gran valor. La conclusión lógica es que el descuidar la palabra traída por el Hijo es inmensurablemente más grave que el descuido de la ley que fue traída por los ángeles. Violar la palabra de Cristo es peor que violar cualquier mandamiento de la ley de Moisés. Si se castigaba la desobediencia al servidor, o sea, al ángel, si se castigaba porque la ley fue traída por mano de ángeles y la desobediencia a esa ley era castigada, ¿cuánto más entonces no se castigará la indiferencia hacia el soberano, o sea, hacia Jesús? Está puesta una balanza, la ley y la palabra de Cristo. En los primeros tiempos, en tiempos anteriores, Dios habló de muchas veces y de muchas maneras a través de los padres por los profetas, incluyendo a Moisés, la ley. Ahora en estos días nos habla por medio de su Hijo. En estos postreros días nos habla por medio de su Hijo.
Y todo lo que ha hecho Dios para que usted y yo estemos aquí sentados escuchando este mensaje es de una gran medida, una gran bendición. Y eso, el no atender eso, esa indiferencia que podamos prestar, se castiga con más severidad que el violar la ley de Moisés, que era un castigo fuerte, como lo vamos a ver dentro de un momento. El castigo es mayor porque la revelación es más clara y la persona que la trajo es superior. Entonces, ¿cómo descuidar una salvación tan grande? Ahora bien, esta advertencia sobre la desatención a la palabra del Hijo no es ligera ni aislada. De hecho, se intensifica en los capítulos posteriores, alcanzando un tono mucho más severo. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 29, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿quién trajo la verdad? Cristo. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. El que viola la ley de Moisés, que fue traída por mano de ángeles, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Eso está en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29. Ahora, lo que el escritor de Hebreos, y fíjate que todos lo estamos sacando de Hebreos, lo que el escritor de Hebreos está diciendo es muy serio. El enfoque en este texto del capítulo 10, 8 capítulos más adelante del capítulo 2 que comenzamos a estudiar, el enfoque ya no es la negligencia pasiva, por la cual le dice en el capítulo 2, pónganse pilas, no descuiden. El enfoque aquí en el capítulo 10 ya no es una negligencia pasiva, sino el rechazo deliberado de Cristo. El contraste entre el antiguo y el nuevo pacto se vuelve más agudo. Si el violar la ley de Moisés, según el texto anterior, conllevaba la muerte física, la pregunta que se hace el autor, el escritor de la carta es: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Es la pregunta que se hace el escritor. Y uno se puede preguntar, ¿hay mayor castigo que la muerte física? Porque el que violara la ley de Moisés moría irremisiblemente. ¿Hay mayor castigo que la muerte física? El mismo Jesús responde a esta pregunta en Lucas capítulo 12, versículos 4 al 5. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Temed más bien a aquel que, después de haber quitado la vida, tiene poder de echarle en el infierno. Si os digo, a este temed. Eso le dijo Jesús a los discípulos, luego que les dice que ellos van a recibir persecuciones. Pues mayor castigo que la muerte física es la muerte eterna. No temáis a los que matan el cuerpo y después más nada pueden hacer. Temed más bien a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno, la condenación eterna. Si os digo, a este temed. Es Dios el que tiene ese poder. La condenación eterna es el castigo más severo reservado para quienes rechazan voluntariamente la gracia de Dios. Por eso el mensaje de Hebreos es claro. Dios ha hecho todo lo necesario para que atendamos con diligencia a su palabra. Cristo se hizo hombre para hablarnos de tú a tú. Luego envió al Espíritu Santo para recordar a los discípulos y para guiarlo a toda la verdad. No hay excusa, hermanos. Dios ha provisto todo: revelación, enseñanza, confirmación y guía. Lo hizo por los judíos del primer siglo y lo hace por usted y por mí hoy en pleno siglo XXI. Por tanto, dice el autor, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Todo esto para llegar a lo que dice el capítulo 10. Todo esto comienza cuando hacemos todo lo contrario a lo que el escritor está instruyendo. La advertencia se dirige al peligro de descuidar
lo que se ha escuchado, descuidar la verdad, lo que lleva al deslizamiento espiritual. Advierte contra el deslizamiento y el descuido que puede ser un proceso gradual, el peligro de desatender la salvación. Haciendo una analogía con el pueblo judío, no fue que ellos decidieron de un momento a otro violar la ley de Moisés, sino que su descuido fue gradual. Tuvieron un descuido inicial. Empezaron a no escuchar la voz de Dios. Lo que en el griego ameleo, en Hebreos 2:3 significa se empezaron a descuidar, a ser negligentes. Descuidaron la oración, descuidaron el estudio de la palabra, descuidaron, ese es nuestro caso, pero en el caso de ellos descuidaron el hecho de ser instruidos de la manera como lo hacían los apóstoles en aquel tiempo. Ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Imagínense, si ellos descuidaron eso, no teniendo las escrituras como la tenemos nosotros, ¿cuánto más nosotros que las tenemos? ¿Cuánto más podemos caer en un descuido si no atendemos, si no estudiamos, si no oramos? Sigue con el endurecimiento del corazón. El descuido, ese descuido, el no estudiar la palabra, el no orar, se convirtió en duda. Luego eso se convirtió en incredulidad y luego en dureza de corazón, como se va a aplicar en Hebreos 3, 7 al 19, citando el Salmo 95, 8 al 11. Cuando el corazón se endurece, es por el engaño del pecado. Después del endurecimiento del corazón viene la desobediencia, viene la rebeldía. La incredulidad se manifestó finalmente como desobediencia y transgresión, a ellos como la negativa en el pueblo hebreo a entrar en la tierra prometida, por la cual esa generación murió en el desierto. Fíjense, esas personas vieron todas las señales de Dios. Los sacó de Egipto con señales, vieron poderosas razones. Dios les habló en vivo y directo y eso no les valió. Así que aquel que pide señales para ver la existencia de Dios, eso no les va a valer porque a ellos no les valió. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Lo mismo les estaba ocurriendo a muchos los receptores de la carta. ¿Y saben a qué los conllevó todo esto de manera práctica y visible? ¿Sabe cómo usted puede saber si se está deslizando por el tobogán de la incredulidad? Comenzaron a dejar de congregarse. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, cuando a usted le entra el gusanito de ¿para qué me voy a congregar? ¿Para qué me voy a reunir? Para más de lo mismo. Cuando eso se convierte en una rutina, cuando eso se convierte en una costumbre, cuidadito, porque usted puede estar en el tobogán, usted puede estarse deslizando. Ellos comenzaron a dejar de congregarse, a alejarse de la iglesia. Lo que comenzó paulatinamente se convirtió en costumbre. Aquí no está hablando de que dejó de ir un domingo. Está hablando que dejó de ir un domingo, después el otro domingo, después el otro domingo, el otro domingo, hasta que se hizo costumbre. Y el corazón, el descuido, endureció el corazón. Van los hermanos a exhortarle, reúnanse y ya viene la rebeldía. ¿Por qué van a decirme lo que yo tengo que hacer? Y dejan de congregarse. Por eso el autor de Hebreos, en Hebreos 10, 23 al 24, antes de decir no dejando de congregarnos, te da las razones por las cuales se debe cumplir toda reunión de la iglesia. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Toda reunión, toda charla, todo discipulado debe cumplir con este cometido. Considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sabe qué? Los de Corintios, Pablo les dice en 1 Corintios 11 que ellos se reunían para lo peor, para pelear, se reunían para discutir, se reunían para chismear, para murmurar.
Y este no es el propósito de la reunión. El propósito de la reunión es considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Sin comunión, sin congregarse, es muy difícil poder cumplir con esto. Pero si andamos en luz, dice el apóstol Juan, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Sin congregarse, pudiéndose hacer, no se cumple esta bendición de que la sangre de Cristo esté constantemente limpiándonos. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo, el apóstol Juan, es una condición sine qua non. Si andamos en luz como Él está en luz, la manera práctica es tener comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si no nos congregamos, pudiéndolo hacer, no estoy hablando de aquel que no puede congregarse por enfermedad o porque se mudó a una ciudad donde no hay congregación. Sin congregarse, pudiéndose hacer, no se cumple esta bendición de que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Hebreo 10:26 dice el escritor, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este texto de Hebreo 10:26 advierte contra el pecado voluntario, que es un rechazo consciente y deliberado de Cristo, el cual trae un juicio mucho mayor. El número 15, si mal no recuerdo, nos habla que los hebreos en la ley de Moisés tenían un pecado que se llamaba el pecado voluntario. Había distinción del pecado en la ley. Estaba el pecado por ignorancia o por hierro, estaba el pecado por prevaricación y está el pecado voluntario. El pecado por hierro o por ignorancia, los animales que sacrificaban servían para expiar esos pecados, igual que los pecados por prevaricación. Pero el pecado voluntario, hermano, no había animal que existiese en este mundo que pudiera perdonar, que pudiera expiar ese pecado, como la brujería, como el adulterio, como la hechicería, como el homosexualismo, como el guardar, el violar el sábado en un principio. Nada de eso valía, ningún animal podía expiar ese pecado. Y el autor de Hebreos, y esto lo vamos a estudiar bien cuando lleguemos a Hebreos capítulo 10, pero el autor de Hebreos está diciendo, y a esa receptores de la carta que entienden perfectamente lo que es un pecado voluntario, le está diciendo, mire, el dejar de congregarse, el apostatar de la fe, el desviarse de la fe, es similar a todos aquellos pecados que no tenían expiación. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora, si la persona se arrepiente, tiene el perdón. Pero el peligro es llegar al endurecimiento del corazón. Entonces este texto advierte contra el pecado voluntario, que es un rechazo consciente y deliberado, un rechazo consciente y deliberado de Cristo, el cual trae un juicio mayor. Estos hebreos habían dejado de congregarse y, como señalé anteriormente, la comunión, la bendición de congregarse, entre otras cosas, está directamente relacionada con la sangre de Cristo. Por eso es importante la comunión, por eso es importante congregarse. Congregándose, se tiene comunión unos con otros, como decía el apóstol Juan en 1 Juan 1:7. Y la sangre de Cristo nos limpia. Dejar de congregarse, como lo estaban haciendo los hebreos a los sectores de la carta, lo conllevaba a tener por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Fíjense que lo delicado del pecado voluntario, lo delicado de descuidar la salvación. El propósito apostólico de las reuniones, de congregarse, está determinado en las Escrituras. En Troas, Pablo esperó para reunirse en la iglesia en Troas, esperó el primer día de la semana, y el primer día de la semana los discípulos estaban reunidos para partir el pan. Yo no encuentro otro propósito. Bueno, sí hay otros propósitos, pero el propósito principal es el de partir el pan. Hay gente que no está de acuerdo. No, todo es parte del servicio de oración. Sí, pero el propósito principal es el partir el pan, porque es en el partimiento del pan, la cena del Señor, donde se hace memoria de la muerte del Señor Jesús y se proclama su segunda venida.
Y esto se hace tal y como Él lo pidió. En ninguna otra parte nosotros vemos que Cristo diga, hagan esto en memoria de mí, como lo es la cena del Señor. Entonces, reunirse un domingo y no participar de la cena del Señor no cumple el propósito apostólico principal de la reunión. Si hay otros propósitos, estimularnos al amor a las buenas obras, cantar, alabar, adorar, pero el propósito principal es este. Por eso es importante, hermano, es importante participar del pan el primer día de la semana, del partimiento del pan. El autor no dice que la simple ausencia a una reunión sea un pecado voluntario, sino que es el primer y más grave síntoma de ese proceso que lleva a la apostasía. Congregarse no es solo asistir, porque usted puede asistir físicamente, pero estar espiritualmente ausente. Congregarse es permanecer en comunión con los santos, con la iglesia, bajo exhortación, corrección y estímulo, que mis sentidos estén presentes en ese momento. Por eso es sumamente importante hacer el celular a un lado, hacer a un lado los pensamientos que pueden distraerme en el servicio de adoración a Dios. Dejar de congregarse puede ser el primer paso hacia una rebeldía voluntaria, como estaba en el tobogán de la gráfica, especialmente si se convierte en costumbre. Todos sabemos lo que es una costumbre. El autor de Hebreos ve esta conducta como una señal de apostasía en desarrollo, no como una simple debilidad. Regresemos al texto que estamos estudiando de Hebreos 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? El texto habla de descuidar una salvación tan grande. ¿Qué tan seria es esta situación? ¿Qué tan grave es el hecho de descuidar la salvación tan grande? Este texto de Hebreo 2 ha conllevado a pensar que deslizarse y terminar descuidando la salvación es señal de poder perderla. Aquí está la gravedad del asunto. ¿Se puede perder la salvación al desatender a la misma? Hay mucha discusión sobre este punto en el mundo denominacional, en el mundo religioso. Y hay dos perspectivas principales por lo que es necesaria indagar en ellas. Hay una perspectiva que cree, ponga atención aquí, esto es importante. Hay una perspectiva que cree en la seguridad eterna. Esta perspectiva dice la salvación no se pierde. Ciertamente no niegan lo que escribe el escritor de la carta. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo es que escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El desatender para ellos, para los que tienen esta perspectiva, es un peligro real para aquellos que son oyentes, los que han sido expuestos al mensaje, pero que podrían no ser verdaderos creyentes o que están a punto de abandonar la fe por volver al judaísmo, el contexto original de la carta. Ellos dicen, no, esta gente o eran oyentes, o eran simples simpatizantes, o no eran verdaderos creyentes, porque el verdadero creyente no se pierde. Y si nosotros dejamos esa frase, el verdadero creyente no se pierde, es una realidad, el verdadero creyente no se pierde. Pero como vamos a ver, hay verdaderos creyentes, como estaban los receptores de la carta a los hebreos, que abandonaron la fe. ¿Cómo ven ellos lo hasta ahora estudiado? Ellos consideran que los oyentes tal vez no sean verdaderos creyentes. Y en la introducción de este estudio vimos cómo estos habían sido verdaderos creyentes, cómo se habían escuchado la palabra de Dios, cómo se habían arrepentido, cómo habían confesado al Señor, se habían bautizado. Lo que no estaban haciendo era, algunos de ellos no querían perseverar, querían retroceder. También considera que aquellos que sí son verdaderos creyentes
Entonces el castigo para el verdadero creyente que descuida su salvación, para los que tienen esta perspectiva, es que son castigados, pero no con la pérdida de su salvación. Fíjense lo que dice. Sí, hay creyentes verdaderos que descuidan la salvación. Estos son castigados, pero ese castigo no tiene que ver con la pérdida de su salvación, porque son creyentes y salvo siempre salvo, dice esta perspectiva. El castigo para quienes desatienden o descuidan el mensaje de salvación, para una parte grande de los que tienen esta perspectiva, es el de no heredar las promesas de Dios tal como les pasó a los israelitas en el desierto. ¿Qué le pasó a los israelitas en el desierto? Que no entraron a la tierra prometida. No entraron a la tierra prometida. No disfrutaron de la bendición de la tierra prometida. Entonces ellos dicen, el castigo para los que desatienden o descuidan el mensaje de la salvación es que no van a entrar a la tierra prometida nuestra. Pero la tierra prometida nuestra, según la perspectiva de ellos, no es el cielo. Al cielo sí van a entrar. Su salvación se asegura por la fe en Cristo y no se pierde. Ellos dicen que un verdadero creyente, aunque desatiende, es disciplinado por Dios, pero sigue siendo su hijo. La disciplina estaría enmarcada en perder las recompensas, bendiciones y participación, donde en el reino milenial de Cristo. Para ellos esa es la tierra prometida espiritual. El castigo para el que desatiende no es perder la salvación, no es que no va a vivir la eternidad con Dios, sino que no va a vivir en el reino milenial. Ellos creen que Cristo va a establecer su reino por 1000 años después de una serie de sucesos que ahorita está muy discutido, más que todo en la parte dispensacionalista. Y no vamos a hablar ahorita de eso, pero surge una pregunta legítima. ¿Qué tal si el reino milenial no es como ellos lo plantean? Aunque no profundizaremos en este tema en esta ocasión, es importante considerar que si la recompensa no es tal como se describe, entonces tampoco su ausencia puede considerarse un castigo proporcional. O sea, si no hay un reino milenial como ellos lo describen, si esa recompensa no es tal como ellos lo describen, también la ausencia no es un castigo, no puede considerarse un castigo proporcional. Si el reino milenial no es como ellos lo describen, nadie va a vivir en ese reino milenial, por lo tanto nadie va a estar en esa promesa y el ausente tampoco va a ser castigado por no estar ahí, si el reino milenial no es como lo plantean. Es interesante que luego vamos a estudiar esto. Frente a la postura que afirma que la salvación no se pierde y que las advertencias de Hebreos solo se refieren a la pérdida de recompensas o participación en un supuesto reino milenial, el mismo autor de la epístola ofrece una respuesta contundente. Él dice en Hebreos 10, 35 al 39, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Este pasaje no habla de perder bendiciones terrenales ni de quedar fuera de un discutido reino milenial. Aquí el contraste es entre perdición y preservación del alma, entre retroceder y perseverar en la fe. La advertencia es clara. El que retrocede no agrada a Dios. Y el resultado de ese retroceso no es simplemente disciplina temporal, no es simplemente no ser partícipe del reino milenial. Esa no es la promesa del que el autor está hablando ahí. El resultado de este retroceso no es simplemente disciplina temporal, sino perdición. Por tanto, el llamado es urgente, no perder la confianza, perseverar con paciencia y vivir por fe. La salvación no es una garantía automática, sino una promesa que se obtiene habiendo hecho la voluntad de Dios. El autor de Hebreos no suaviza el peligro de apartarse de la fe.
En Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, encontramos una de las advertencias más solemnes de toda la Escritura. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Hebreos 6, 4 al 6. Este pasaje, hermano, no se refiere a simples oyentes o simpatizantes del cristianismo, simpatizantes de Jesús, fan de Jesús, seguidores de Jesús. Se está refiriendo a discípulos de Cristo. El lenguaje utilizado describe a verdaderos creyentes que han experimentado profundamente la obra de Dios. Fueron iluminados. Pues sí, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados recibieron la revelación espiritual, gustaron del don celestial, participaron de la gracia salvadora, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. No solo lo conocieron, sino que compartieron su obra. Fueron sellados con el Espíritu Santo cuando fueron a las aguas del bautismo. Gustaron de la buena palabra de Dios. Ellos se alimentaron de la verdad divina. Gustaron de los poderes del siglo venidero. Experimentaron manifestaciones del reino de Dios. Estas personas, hermanos, no eran simples simpatizantes del cristianismo. No eran oyentes expuestos al mensaje, eran verdaderos, eran genuinos creyentes. Y el texto ahí es para ellos. Es imposible. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque su corazón se endurece a tal punto que ni siquiera Cristo en la cruz los va a llevar otra vez al camino de la verdad. Es fuerte. Hay cristianos verdaderos que lamentablemente caen en esto. Es apostasía. Sin embargo, estas personas recayeron. La palabra griega usada aquí es parapicto, que significa caer al lado, es decir, apostatar. No se trata de una caída momentánea, sino de un abandono consciente y deliberado de la fe. ¿Cómo comenzó todo? Descuidando la salvación. Apostatar es desviarse de la fe, es haber estado ahí y por el descuido y haber desatendido el mensaje, terminó desviándose del camino de la salvación. Hebreos 10:29 refuerza esta idea con un lenguaje aún más fuerte. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Aquí se describe a alguien que pisotea al Hijo de Dios, es decir, desprecia su persona y su obra, tiene por inmunda la sangre del pacto, o sea, rechaza el sacrificio que lo santificó, y está hablando de gente que una vez estuvo. Hace frente al Espíritu de gracia, es decir, insulta al Espíritu que lo regeneró. Estas advertencias no pueden ser reducidas a una simple pérdida de recompensa o bendiciones. El texto habla de perdición, de una condición irreversible, donde ya no quedan más sacrificios por los pecados, según Hebreos 10:26. Es comprensible que cueste aceptar que un discípulo del Señor, un creyente genuino, pueda llegar al punto de apostatar. Es difícil. Y Dios permite y nosotros nunca lleguemos a esta situación. Sin embargo, el escritor de Hebreos no lo presenta como una posibilidad remota, sino como una realidad espiritual que debe ser enfrentada con seriedad. Todo comienza con algo aparentemente pequeño, la desatención al mensaje. Hebreos 2:1 lo advierte con claridad. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El proceso, como una bola de nieve, empieza diminuta, casi imperceptible, pero si no se detiene, crece, 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 se fortalece y termina arrasando con todo. Lo que inicia como negligencia puede convertirse en endurecimiento y finalmente en rechazo deliberado de la verdad. Por eso Hebreos nos llama a perseverar con diligencia, a mantener firme nuestra confianza y vivir por fe. La salvación es gloriosa, pero también exige atención, reverencia y fidelidad. Y desde la perspectiva que afirma que la salvación puede perderse,
El llamado de Hebreos 2:1 es no desatender lo que hemos oído. No es una simple invitación a estar atentos, sino una advertencia urgente dirigida a creyentes genuinos. Se trata de un llamado a mantenerse firmes en la fe, a no abandonar la relación con Dios ni poner en peligro el destino eterno. Este desatender no significa que cada pecado cometido implique una pérdida inmediata de la salvación, como si se tratara de un ciclo de adentro y fuera. Pequé, estoy perdido, me arrepentí, estoy dentro. Pequé, estoy fuera, me arrepentí, estoy dentro. No, no es eso. No significa eso. No implica eso. Más bien se refiere al descuido progresivo de la gracia, al abandono consciente del regalo divino, al desprecio de la obra redentora de Cristo. La advertencia de Hebreos no es un juego teológico ni una especulación doctrinal. Es una exhortación seria y directa para que los creyentes mantengan la diligencia espiritual, consciente de que el descuido gradual puede conducir al rechazo total y deliberado del Hijo de Dios. En resumen, esta interpretación teológica se fundamenta en el peso de las palabras del autor de Hebreos. Si el mensaje transmitido por ángeles fue firme y toda transgresión recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El contraste es claro. Si el antiguo pacto dado por ángeles tuvo consecuencias por desobediencia, ¿cuánto más grave será desatender la salvación traída por el mismo Hijo de Dios? El peligro no es simplemente perder recompensas, sino ignorar o descuidar la verdad de Cristo, lo cual puede llevar a la perdición. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? El escritor de Hebreos enfatiza que hay una salvación tan grande, no solo por su resultado, la vida eterna, sino por el procedimiento que empleó para traer la humanidad, como ya lo hemos estudiado. El regalo de la salvación es tan hermoso que debemos apreciar la manera trinitaria y poderosa en que nos llegó, y eso es lo que nos va a decir el versículo 4. Pero esto lo vamos a dejar para la próxima clase.